Bienvenido nuestro compañero Brandy. Vamos a dar inicio, ¿sí?, a esta sesión. La sesión anterior habíamos estado viendo respecto a los beneficios sociales, ¿no? Hemos hablado sobre vacaciones, hemos hablado sobre gratificaciones y sobre la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Las famosas CTS, ¿no? También hablamos de las utilidades en las cuales los trabajadores pueden participar siempre que se encuentren en una de las empresas que tengan más de 20 trabajadores, ¿no? Y según el porcentaje correspondiente a cada actividad, ¿no? A cada actividad. A ver, un momento. Muy bien, dicho eso, a ver, vamos a presentar en pantalla. Estoy presentando en pantalla, se logra ver, que alguien me colabore por mensaje, se logra ver lo que estoy compartiendo, ¿sí? Sí, profesor. Muy bien. En ese sentido, jóvenes, ustedes están observando aquí en pantalla un formato de liquidación de beneficios sociales, entendiéndose de que esta liquidación tiene diversos formatos, ¿no? No se establece un criterio único, un formato único, pero sí que deben ir los conceptos que se debe pagar al trabajador luego de que este trabajador ha cesado en su trabajo. ¿Bien? Estamos hablando de trabajadores bajo el decreto legislativo 728, o sea que pertenecen al sector privado, ¿no? Miren, aquí en pantalla estamos observando una liquidación de beneficios sociales, el nombre del trabajador, el cargo, en este caso asistente administrativo, la fecha de ingreso y la fecha de cese. Por ejemplo, aquí se le ha considerado del 1 de octubre del 2023 a 3 de febrero del 2024, ¿no? Esa es la fecha en que ha laborado el trabajador, ¿no? Esta es la fecha en la que ha laborado el trabajador. Y por lo tanto, esta es la que vamos a considerar, ¿no? Es la que vamos a considerar. Ya está. Esta es la fecha que vamos a utilizar. Por ejemplo, allí se le ha calculado en base a su remuneración mensual 1.497.95, su remuneración computable 1.628, bien, punto 48, luego viene el concepto de CTS, le calculan la CTS de acuerdo a los meses que ha laborado y a los días que ha laborado. Ahorita vamos a ver cómo es que sale este cálculo, ¿sí? Ahorita lo que estamos haciendo solamente es ver el documento, ¿no? Lo que se le debe entregar al trabajador una vez que ha cesado. Luego la gratificación, por ejemplo, también aquí aparecen meses en días, ¿listo? Incluso si ustedes ven aquí con un asterisco, dice bonificación extraordinaria ley 30.334, ¿no? La ley 30.334. Entonces, a esto se refiere al 9% que siempre el empleador está obligado a pagar por nuestro seguro, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando llega gratificaciones de fiestas patrias y las gratificaciones de Navidad, es el único periodo en el que al trabajador se le otorga, se le deposita ese 9%. Ya el empleador no va a depositar ese 9% al seguro, sino la norma indica que el 9% va a favor del trabajador, ¿no? El 9%. Luego, acá le están calculando también las vacaciones, ¿no? En este caso, 4 meses y 3 días de lo que ha laborado. Le hacen el cálculo correspondiente en meses y en días y la sumatoria de todo da el monto a pagar, ¿bien? El monto a pagar. Profesor, ahí estoy viendo de que también le están aplicando el descuento de la ONP y la FP al trabajador, en este caso de la ONP el 13%, ¿no? Sí, bien. Luego de que se ha hecho el cálculo del beneficio, los beneficios sociales que se le debe pagar al trabajador, también del monto de la sumatoria se le aplica el porcentaje. Por ejemplo, aquí están aplicándole el porcentaje del 13% de un trabajador que está inscrito en la Oficina Nacional de Previsional, en la ONP, ¿verdad? O sea, en el sistema nacional, ¿listo?
Puede ocurrir que el trabajador haya decidido al momento de su ingreso indicar de que está en la AFP, cualquiera de las que existen, y aquí entonces se le descontará el monto correspondiente a la AFP a la que pertenece, ¿no? AFP Integra, Hábitat, AFP, no sé si sigue existiendo Profuturo, etcétera, ¿no? De acuerdo al porcentaje que cada AFP ha fijado, ¿no? Y al total se le hace el depósito. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene el empleador para poder emitir esta liquidación de beneficios sociales? Bien, ¿cuánto es el tiempo? En el día, 48 horas, 72 horas, 15 días. ¿Cuánto es el tiempo que tenemos para nosotros emitir esta liquidación? Vamos a suponer que nosotros somos jefe de personal o de recursos humanos y tenemos que, un trabajador lo hemos cesado o ha cesado por alguna circunstancia y tenemos que emitir esa liquidación. ¿Cuándo? ¿Y a pedido de quién? ¿El trabajador lo solicita o es automático? ¿Qué dicen? 2 días hábiles. Muy bien, 48 horas. ¿Sí? 48 horas desde que ha cesado el trabajador, al día siguiente de haber cesado, ¿no? Por ejemplo, yo ceso el día lunes, al día siguiente quiere decir martes, miércoles. Máximo el miércoles tiene que estar emitiéndose esta liquidación de beneficios sociales. ¿Qué pasa si no se emite? Lo que ocurre es que ya incurre en una falta de inspección laboral, ¿verdad? En tema laboral. Entonces la SUNAFIL concurrirá a la empresa porque va a haber una denuncia por el trabajador y le aplicarán la correspondiente sanción, ¿no? ¿Listo? Ahora, pueden ocurrir diversos supuestos, ¿no? De repente que no pudo notificarse al trabajador, el trabajador no se encontraba, pero el empleador tiene que buscar todas las alternativas para notificarlo, ¿no? Ya sea por medio de WhatsApp, de correo electrónico, de repente si es que no tiene medios, porque el trabajador, vamos a suponer, ¿no? Cesó y se fue de viaje y no está en Tacna. ¿Cómo es que hace para notificarle su liquidación de beneficios sociales, ¿no? Lo que tiene que hacer es, no encuentra, ir a un notario público el empleador y con notario público hacer que le notifiquen, ¿no? La liquidación. La cosa es que el empleador tiene que demostrar que ha cumplido dentro de las 48 horas con notificarle el documento de liquidación. Ahora, lo otro que le va a servir al empleador es que el depósito al banco que eligió el trabajador, recordemos que en el caso de los trabajadores eligen, ¿no? Sus bancos o dónde se van a depositar. En el caso de la CTS, ¿no? En el caso del sueldo, también hay casos en que el trabajador elige, sin embargo, hay empresas que no, ¿no? Hay empresas que trabajan por convenio, ¿no? Por ejemplo, conocía empresas que tienen convenios con BCP y con Continental, entonces hacen sus depósitos de manera directa, ¿no? A las cuentas sueldo de esos bancos, ¿no? Pero ese voucher de haber hecho efectivo el depósito a favor del trabajador genera de que ya exista cumplimiento de las normas laborales, ¿no? Entonces el empleador tiene que demostrar. ¿Qué pasaría si no depositó, no hizo su liquidación y viene el inspector laboral? ¿Qué ocurriría? Ocurriría que esté en una falta, ¿no? Por más que después regularice, por más que después haga todo el trámite, la falta ya está ya cometida. Ya le aplicarán un descuento proporcional, ¿no? Por haber subsanado, ¿no? Esa situación, pero de que se va a liberar de la sanción, no se libera, ¿no, jóvenes? No se libera, ¿bien? Entonces, aquí ya hemos visto un formato, existen una cantidad diversa de formatos, ¿bien? Cada empresa maneja su propio estilo, ¿no? Cada contador o cada centro contable maneja su propio estilo de liquidación de beneficios sociales, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Habiendo visto esto de manera general, voy a compartirles una diapositiva donde vamos a ver a grandes rasgos los beneficios sociales y vamos a hacer situaciones prácticas donde quiero que ustedes también participen, ¿bien? Muy bien, a ver, cálculo de beneficios sociales, ¿no? Los beneficios sociales, jóvenes, se calculan en mérito a la normativa nacional vigente, la que ustedes están viendo en pantalla, ¿no?
Tenemos el Decreto Supremo 001-97-TR, Ley de Compensación de Tiempo de Servicios, el Decreto Supremo 004-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación de Tiempo de Servicios de CTS, la Ley de Gratificaciones, que es la Ley 27.735, el Decreto Supremo 005-2002-TR, el reglamento, que se refiere al tema de beneficios sociales, el Decreto Legislativo 713, sobre los descansos remunerados de los trabajadores del régimen de la actividad privada, el Decreto Supremo 012-92-TR, que regula los descansos remunerados de los trabajadores también de la actividad privada. ¿Bien? A ver, ¿por qué causa se extinguen los contratos de un trabajador? ¿No? El cese. ¿Cuándo se da el cese de un trabajador? Se dan por 4 motivos. Bien. Primero, por la renuncia, ¿no? La decisión unilateral del trabajador de concluir su vínculo laboral, ¿bien? Pero el trabajador tiene que poner a conocimiento con 30 días de anticipación. ¿Listo? De que va a ocurrir esa situación. Esa situación es importante. Profesor, pero yo he visto que en algunos casos presentan su renuncia no en los 30 días de anticipación, sino en 2, 3 días antes y solicitan que se le exculpe o exonere del tiempo ¿no? Para poder renunciar. Sí, es una situación que en la práctica de la costumbre se ha venido efectuando, ¿no? ¿Sí? En la práctica. Pero sin embargo, hay que tener en consideración lo siguiente, ¿no? ¿Qué ocurriría si en tu contrato de trabajo indica que tú para renunciar tienes 30 días que comunicar con 30 días de anticipación? ¿Listo? Y más abajo de tu contrato hay una cláusula que dice penalidades, ¿no? Si el trabajador renuncia sin comunicar con 30 días de anticipación. ¿Qué pasaría? A ver, en ese caso, jóvenes, en ese caso, lo que ocurriría es que tú entrarías en un tema de infracción. Pero, profesor, yo presenté un documento donde dice me exonero del tiempo para comunicar. Sí, pero el empleador puede o no aceptarte. Imagínate que no te acepte. ¿Qué ocurriría? Te aplica la penalidad y podría aplicarte un proceso disciplinario. ¿Qué dicen? ¿Podría aplicarse un proceso disciplinario a ese trabajador que no cumplió con su contrato, con una cláusula de contrato de trabajo? ¿Qué opinan? A ver, utilicemos los mensajes ya. Si bien es cierto, no podemos utilizar de repente el micrófono, los mensajes. Sí, ¿no? Sí, obviamente. Obviamente lo que ocurriría es que se te apertura una investigación, un proceso, y se te sanciona, ¿no? Se te emite una sanción. ¿Listo? Debemos cumplir siempre con nuestros contratos, ¿no? Si la norma y la ley dice que son 30 días de anticipación, 30 días. ¿Y por qué razón son esos 30 días? ¿Tiene alguna una justificación? Sí, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Vamos a suponer que ustedes son el empresario. Ustedes contratan a un personal, está varios meses, al cual lo has entrenado, lo has preparado, le has enseñado todo lo necesario para que cumpla su función, ¿no? Específica, ¿no? Sin embargo, renuncia de un momento a otro y cuando tu actividad está generando y estás teniendo muchos clientes, te deja en el aire, ¿no? ¿Qué ocurriría? Volver a contratar a otro personal para que cubra al personal que ha dejado de laborar, ese es un tránsito que le ocasiona un perjuicio a la empresa. Por lo tanto, los 30 días tienen esa justificación. Poder solicitar otro personal al cual el que se va a retirar lo entrene para que haya una transición laboral y no, por lo tanto no se perjudica a la empresa, ¿no? Esa es la necesidad de la comunicación con 30 días de anticipación, ¿ya? Entonces, uno de los motivos de cesar en una empresa es la renuncia. Otro motivo de cesar en una empresa es por mutuo disenso, ¿no? Por acuerdo de las partes, ambas partes, el empleador y el trabajador, deciden por razones privadas o personales dejar de tener un vínculo laboral, ¿no? Eso lo pueden hacer de manera verbal, por escrito, ¿no? O en la misma liquidación de beneficios sociales, se deja constancia, ¿no? ¿Listo? Acuérdense que las partes
en un contrato son dos y por lo tanto se necesita el acuerdo de las dos para también dar el fin a un contrato. Vencimiento del contrato, esa es otra forma de cesar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A una señorita la contratan a partir del 1 de enero o 2 de enero del 2025 hasta el 31 de mayo del 2025. ¿Listo? Ese tipo de contratos se denominan contratos a tiempo determinado, ¿no? O sujeto a modalidad. ¿Listo? Quiere decir de que no existe posibilidad de que se tenga que renovar el contrato cuando tiene un plazo determinado, ¿no? Cuando tiene un plazo determinado. Salvo que, una excepción, que siempre es bueno conocerla, ¿no? ¿Qué ocurriría si esta señorita está contratada del 2 de enero del 2025 al 31 de mayo del 2025? Ya faltan solamente 5 días para poder culminar el mes. Y simplemente Recursos Humanos se olvida de pedirle la entrega de cargo. No le dice entrégame el cargo, no le dice ya se está acercando el tiempo, entonces por lo tanto entrega el cargo, no le comunica nada. Llegó el 30 de mayo, no hay nada, pasó primero, sigue yendo, pasó el 2, sigue yendo, pasa el 3, sigue yendo, y recién el 4 de junio se da cuenta a Recursos Humanos que la señorita ha estado laborando en la empresa. Y le manda un documento en la cual la cesa, ¿no? La retira y le termina el vínculo laboral. ¿Qué opinan? ¿Es correcto? No, no es correcto, profesor. No es correcto. ¿Qué pasó con esa trabajadora? ¿Qué se le generó? Se le generó derechos, ¿verdad? Y por lo tanto, de ser una trabajadora a plazo determinado, sujeta a modalidad, se convirtió en una trabajadora a plazo indeterminado. Quiere decir que la trabajadora está coberturada contra el despido arbitrario y no puede ser cesada, salvo causa justa, mediante un proceso disciplinario, ¿no? Entonces, ¿quién tuvo la responsabilidad que esa trabajadora se convierta prácticamente nombrado permanente en la empresa? Recursos Humanos. Por eso es que es muy importante que Recursos Humanos lleve el control de los legajos, de todo el tema de asistencia, del tema de contratos, del tema de planillas, todo de manera ordenada, con la finalidad de que tenga controlado al personal y que no ocurran estas situaciones, ¿no? Claro está, imagínense, generar un personal a plazo indeterminado para la empresa significa de que la empresa prácticamente ha asumido una carga, ¿no? Porque tiene que tener a este personal con todos los beneficios de manera indeterminada. Cuando de repente solo la idea del empresario era contratarla por 6 meses, descansar y volver a contratar, ¿no? Bien, entonces eso hay que tener mucho cuidado, jóvenes, mucho cuidado. Luego el despido. El despido puede ser justificado si, vamos a suponer, un trabajador que de manera constante ha venido ejerciendo robos o hurto, robo sistemático a la empresa, ¿no? Por ejemplo, trabajo para un banco y en el banco empiezo todos los meses a desaparecer 500 soles, ¿no? De caja, no justificando. Y 500, hasta que en un momento llega una auditoría y se ve que hay faltantes, pues, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Algo ocurre, empieza a saltar el problema. Y llegan y determinan que esa empleada es la que ha generado esa sustracción del dinero a su favor. El empresario puede denunciarla penalmente, sí, pero el hecho de denunciarla penalmente no significa que ya la está sacando del trabajo. Para sacarla del trabajo, jóvenes, el empresario lo que tiene que hacer es aperturarle de manera inmediata proceso, darle el derecho a sus descargos al trabajador, el trabajador responder los descargos y luego recién el órgano instructor hacer su informe y solicitar la sanción o el archivo.
Si es la sanción puede ser definitivamente cesarla en el cargo. ¿Listo? Pero lo estás haciendo de manera justificada y siguiendo los procedimientos. ¿Qué dice? Sí, ¿verdad? Se siguen los procedimientos, ¿no? Sin embargo, imagínense esta misma señorita robada sistemáticamente y el jefe de personal, desconociendo todo, le manda una carta y la cesa inmediatamente. Le dice, se da por terminado y concluido su vínculo laboral con la empresa y por lo tanto cesado. ¿Es correcto? Según lo que yo les estoy explicando, ¿es correcto? ¿Qué dice Lisette? ¿Qué dice Bradley, Elmer, Hugo? ¿Qué opinan ustedes? Medali. Hablemos, jóvenes. No estén en silencio. No sé qué decir, profe. Creo que sí, ¿no? O sea, sí va a haber una intervención. Para poder despedir de manera justificada a un trabajador, le tengo que sí o sí a abrirle proceso disciplinario o investigación en la empresa y sancionarla. Si yo directamente le curso un documento y la ceso sin previo proceso disciplinario justificado, en ese sentido, el trabajador puede solicitar su reposición. ¿Listo? Porque vendría a ser un despido no justificado, arbitrario, y el juzgado podría, el Poder Judicial, el juez podría darle la razón por la forma en que la sacaron, sin previo procedimiento, y la reponen en la empresa. ¿Se imaginan? Eso es lo que ocurre. Por eso, recursos humanos es un área muy importante, ¿no? La forma en que manejas al personal tiene que ser muy cuidadosa. ¿Listo? Entonces, si te lanzas de frente a sacarla y sin proceso, ya tienes que tener en mente que la van a reponer. Pero el profesor robó, sí, pues pero eso ya será en la vía penal, demostrarán que es culpable o no es culpable. Pero tú tienes que sacarla con proceso, ¿listo? Si no, no la saques. No la saques. Vas a perder, ¿no? ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. Sí, bro. Si no pueden hablar por micro, mensajes, ¿no? Quiero saber si Liz está aquí, Medali está aquí, ¿no? Están en el grupo, ¿no? Están muy... Sí, profesor, está claro todo. Muy bien, Hugo. Listo. Entonces, 4 formas de cesar en la empresa, ¿no? ¿Qué más? A ver. Muy bien. Una vez que el trabajador cesó por cualquiera de esas 4 formas, ¿listo? Procede recién la liquidación. Liquidarlo. ¿Qué significa liquidar? Liquidar significa poner fin, ¿no? Acabar, terminar. En este caso, ¿qué? Terminar la relación laboral, ¿no? Así como terminamos nuestras relaciones sentimentales y todo eso, igual, ¿no? En una relación laboral también se termina. Y se termina y tiene que terminar de la mejor manera, ¿no? Tanto para el empleador como para el trabajador. Tanto es así que cuando un trabajador se liquida, y ya hemos visto hace ratos el formato de una liquidación de beneficios sociales, se tiene que pagar al trabajador que ha cesado su CTS trunca, sus vacaciones truncas y sus gratificaciones truncas, ¿no? Estos son los 3 conceptos que tienen que sí o sí cumplirse con pagar. Estos 3 conceptos, ¿no? ¿Listo? Este monto va a variar en función al tiempo de servicios, a la remuneración que percibe cada trabajador y al régimen laboral. Obviamente, ¿no? Al régimen laboral. En este caso, ahorita estamos hablando del régimen laboral del sector privado. ¿Bien? Del sector privado. Vamos a comenzar con la CTS trunca. ¿Ya? Es como un repaso y vamos a entrar a hacer casos prácticos. ¿Listo? ¿Qué es la CTS? La CTS tiene la calidad de beneficio social, de previsión de las contingencias que origine el cese del trabajo y de promoción del trabajador y su familia. O sea, es una forma de darte soporte durante tus días que vas a dejar de trabajar hasta que consigas un nuevo empleo, ¿no? Ya les dije que esa a veces no es la noción que tiene el trabajador, ¿no? El trabajador decide de repente comprarse cosas eléctricas, móviles, etcétera, pero no toma conciencia de que es para poder subsistir durante esos meses hasta volver a conseguir un nuevo trabajo, ¿no? Bien,
El propósito de la CTS es un auxilio económico para el trabajador desempleado que le permita afrontar las consecuencias del desempleo, ¿bien? De forma que pueda sobrellevar las necesidades personales y las de sus dependientes económicos, ¿no? De su familia, hijos, ¿listo? Se debe otorgar con absoluta prescindencia del motivo del cese. O sea, no importa si el trabajador cesó por renuncia, por acuerdo de las partes, por causa justificada o por razón de vencimiento del contrato. ¿Listo? No importa. Lo que importa es que debe sí o sí pagársele. Profesor, o sea, yo no puedo retener el ACTS. No, porque ahí ya estarías incurriendo en una falta grave, ¿no? Muchas veces los empleadores por desconocimiento en algunos casos y por llevarse por el enojo o por una situación ya muy particular, no le pagan la CTS al trabajador. Lo tienen en ese sentido de dilatándolo, aplazándolo, regresa el día siguiente, ven el lunes que mi contador no está, que todavía no está el documento, ¿no? Pero el hecho de ir haciendo esto aplazable hace de que ya hayas incurrido en una infracción laboral, ¿no? En una infracción laboral. Muy bien. ¿Y a qué se considera una CTS trunca? ¿Listo? Una CTS trunca se considera, ¿bien? Se considera a la compensación de tiempo de servicios devengado tras el cese del trabajador por el periodo menor a un semestre y que le es pagado de manera directa dentro de las 48 horas de producido el cese y con efecto cancelatorio. ¿A qué se refiere el efecto cancelatorio? A ver, el efecto cancelatorio, jóvenes, se refiere a que cuando el empleador tomó conocimiento del cese del trabajador, dentro de las 48 horas de emitirle su liquidación, que es el documento oficial con el cual se hace el cálculo de lo que se le va a pagar al trabajador, ya tiene que hacerse el depósito correspondiente. A eso se llama efecto cancelatorio. No debe ocurrir de que yo le hago la liquidación al trabajador y simplemente quede en documento y no ocurre nada, no hay depósito, no hay desembolso de la cantidad. Profesor, ¿y llega a ocurrir eso? Sí, jóvenes, ¿listo? Inclusive existen aún contadores y abogados muy, vamos a ponerles, muy fríos, ¿no? Muy fríos, que convocan al trabajador, le muestran la liquidación de beneficios sociales, le hacen firmar al trabajador y le dicen, te voy a depositar más tarde o mañana, y nunca le depositan. Nunca le depositan. Y el trabajador se queja, hace su reclamo, y sin embargo, cuando regresa, el inspector va a la empresa, le dice, pero acá está firmado, el señor ya cobró, le hemos pagado directamente, y acá firmó su liquidación. Eso no es correcto, ¿no? No es correcto porque nosotros tenemos como recursos humanos que actuar de manera humana, ¿no? Tenemos que ser empáticos con nuestros trabajadores, colaboradores, ¿no? Hacerles entender nosotros su necesidad y hacerles también conocer que nosotros estamos en el cumplimiento de las normas, ¿no? Pero ocurre casos así, jóvenes. He visto casos en los que les retienen la CTS, no la depositan, se equivocan en cifras, en números, con tal de no pagarle o pagarle después de varios días, ¿no? Bien, entonces, cuando ocurre esa situación, no queda otra de que concurrir a la SUNAFIL, ¿no? Y no firmar, si somos trabajadores, no firmar ningún documento hasta que no esté depositado en tu cuenta. ¿Listo? Hasta que no esté cancelado. ¿Bien? Si no está cancelado y no depositado en cuenta, no firmes ni un documento de liquidación, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Para la CTS trunca se considera la remuneración computable a la fecha en que se cesó, ¿no? Si yo ganaba 2.000, ese es el monto computable que va a ser el que van a emplear para el cálculo de la CTS, ¿no? Si gano 3.000, 4.000 a la fecha de mi cese. Muy bien, ahora, si a la fecha del cese del trabajador no laboró un mes completo,
no le corresponderá el pago directo de la CTS en tanto no cumplió con el periodo computable para el derecho del beneficio, ¿no? Por ejemplo, si a mí me toca, ustedes saben que existen 2 periodos para el pago de la CTS, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver a continuación. El periodo de depósito que nos hacen en mayo, que corresponde al periodo noviembre a abril, y el depósito que nos hacen en noviembre, que corresponde al periodo de mayo a octubre. ¿Listo? ¿Qué ocurre si el trabajador entró en marzo, o en febrero, vamos a suponer, febrero, marzo, y en abril solamente laboró 10 días, porque su contrato era hasta el 10 de abril? ¿Le correspondería el goce de vacaciones, de compensación de tiempo de servicios trunco? ¿Qué dicen? Si la norma señala que a la fecha del cese del trabajador debe laborar un mes completo. ¿Qué opinan? ¿Corresponde o no corresponde el pago de la CTS trunca en el caso que les puse, ¿no? Un trabajador labora desde el mes de febrero, todo marzo, pero en el mes de abril solo 10 días. ¿Le corresponde o no la CTS trunca, jóvenes? Solo es un sí o un no por el chat. ¿Qué ocurre en un caso que un trabajador laboró en febrero, labora en marzo y labora 10 días en abril? ¿Le corresponde o no le corresponde el pago de vacaciones truncas? Que diga, no de vacaciones truncas, de CTS truncas. ¿Le corresponde o no, jóvenes? ¿Qué opinan? Su compañero dice sí le corresponde. ¿Quién tiene otra opinión? A ver. Sí le corresponde. ¿Bien? Sí, le corresponde. Bien, solo tengo a Hugo participando, jóvenes. Muy bien. Sí le corresponde. ¿Ya? Muy bien. Tratándose de los contratos sujetos a modalidad o a plazo indeterminado, el pago de la CTS será efectuado directamente por el empleador al vencimiento de la vigencia de cada contrato, ¿no? O sea, no necesita de que se le tenga que requerir al empleador que me pagues, sino que el empleador automáticamente al vencimiento del contrato hace el depósito correspondiente. Cuando la duración del contrato original o con o sin prórroga sea mayor a 6 meses, no procederá el pago directo de la compensación, debiéndose efectuar los depósitos en la entidad depositaria elegida por el trabajador. En ese sentido, cuando se superan los 6 meses, ¿listo? De contrato, por ejemplo, ¿no? 6 meses me contrataron, luego me ampliaron otros 6 meses. En ese caso, ya no se hace el pago directo por parte del empleador, la CTS, sino que tiene que hacerse el procedimiento correspondiente, ¿no? Del solicitarle al trabajador que comunique a qué banco se le quiere depositar y luego se le hace el depósito respectivo, ¿no? Generalmente eso funciona para los trabajadores que están a plazo indeterminado. Muy bien, aquí están los periodos computables, ya los hemos visto, ¿listo? El tiempo de servicios computables, ¿listo? Por excepción, se consideran como días efectivamente laborales para la CTS lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que no va a trabajar por razón de un accidente de trabajo, por una enfermedad profesional o por enfermedades debidamente comprobadas, en ese sentido se le puede tomar en consideración para el pago de la CTS, salvo que, ¿listo? Sobrepase los 60 días de descanso médico. ¿Bien? Ahora, también para el pago de la CTS es computable los días que, en este caso, la mamá, la trabajadora que está gestando, decide tomar el descanso por pre y postnatal, ¿no? También, en ese tiempo que no va a estar trabajando, se le consideran los días para poderle pagar su CTS. Los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador también. Los días de huelga, siempre que estos hayan sido declarados legales, también. Y los días que devengan remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido.
Por ejemplo, cuando me despiden de manera arbitraria y estoy meses fuera de la empresa y luego retorno por una decisión del juzgado o del juez, esos días que no estuve laborando me reconocen como días efectivamente laborados, ¿no? A pesar de que no me han pagado, ¿no? No me han pagado porque no estaba en la empresa, porque me despidieron arbitrariamente, pero esos días que estuve fuera de la empresa hasta que duró mi reposición, se me consideran como días efectivamente laborados, ¿no? ¿Listo? La remuneración computable, en este caso, se considera la remuneración básica y todas las cantidades que regularmente recibe el trabajador, ¿no? Incluyendo, bien, incluyendo lo que es la alimentación principal, ya sea en dinero o en especie, ¿listo? Y la CTS trunca se le computará la remuneración vigente al momento del cese, ¿no? Del cese. Hay casos jóvenes en la que el trabajador, por ejemplo, venía percibiendo, ¿no? En el mes de febrero 1.200, en el mes de marzo 1.200, mes de abril 1.000, en el mes de abril le suben a 1.800. ¿Cuál es la remuneración que yo le tengo que considerar para poderle calcular la CTS? ¿1.200 que venía pagándose en febrero y marzo o 1.800 que se le pagaba en abril? La respuesta es 1.800, ¿listo? La última remuneración que se percibió en el momento del cese, ¿ya? Hay casos que los contadores son un poco habilosos y como los trabajadores no verifican esta situación, le colocan el mínimo, el monto más menor, ¿no? Que ha venido percibiendo, ¿no? Pero eso es incorrecto, ¿no? Es incorrecto. Esa liquidación a la final les va a caerse y lo peor es que va a generar de que el trabajador pueda hacer su demanda, su queja y va a cobrar no solamente lo que le tenían que pagar, sino los intereses por el tiempo que no percibió lo que tenía que percibir, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en los casos de las horas extras de un trabajador? ¿Se le considera o no se le considera para poder cobrar la CTS? En el caso de los trabajadores del sector privado, sí se le considera siempre que haya tenido cuando menos 3 meses, en un periodo de 6 meses, la labor de horas extras. ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver el ejemplo. Ahí están los cuadritos, ¿no? Por ejemplo, en un periodo de mayo a octubre, listo, que es el que se necesita para poder cobrar en este caso, la CTS, ¿listo? Un trabajador percibe horas extras en mayo, en junio no percibe, en julio sí percibe, en agosto no percibe y en septiembre sí percibe. En este caso, tengo 1, 2, 3. 3 meses que he percibido horas extras. Por lo tanto, se cumple con lo que dice la norma, ¿no? Con percibir cuando menos 3 meses en cada periodo de 6, ¿no? En este caso sí tengo. En el caso del cuadrito verde, por ejemplo, ¿percibió horas extras en mayo? No. En junio no. En julio no. Agosto no. En septiembre sí. Pero si vamos a la norma, nos dice que haya yo por lo menos percibido por horas extras 3 meses, ya sea intercalado, consecutivo. En este caso, solamente percibió horas extras en septiembre, pero en los demás meses no percibió. Por lo tanto, aquí no se va a poder tomar en cuenta las horas extras. En el caso del cuadrito amarillo, sí tomó las horas extras. ¿Por qué? Porque se cumplió el requisito de la norma, ¿no? 3 meses de haber percibido pago por horas extras. Mayo, julio y septiembre, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo ingresan al cálculo? En este caso, lo que se hace para calcular las horas extras en mi CTS trunca, lo que hago es sumar, ¿no? Sumar el pago que he percibido por horas extras, en este caso, mayo, julio y septiembre, ¿listo? Mayo, julio y septiembre, ¿listo?
Y eso lo voy a dividir, ¿listo? Entre los meses que corresponden al periodo a liquidarse, ¿no? ¿Listo? Ya saben que para el pago de la CTS se necesita cumplir un semestre, ¿no? Un semestre. El primer pago se hace en mayo y el otro pago se hace en el mes de octubre. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿estamos conformes hasta ahí? ¿Alguna duda? Profesor, ¿el abono de la CTS no es en noviembre? Claro, en octubre termina y el pago se hace en noviembre, ¿no? En noviembre. ¿Listo? Vamos a ponerlo aquí en pantalla. ¿Listo? Por ejemplo, noviembre hasta abril debo yo tener todos estos meses completos para que me depositen en mayo. ¿Listo? En mayo. De mayo a octubre tengo que tener todos estos meses para que me depositen el 100% de mi CTS en noviembre. Ahí se me fue el lapsus, dije octubre, pero es en noviembre. En mayo y en noviembre hacen los depósitos. Los requisitos para cobrar el 100% es haber trabajado todo el periodo, por ejemplo, para recibir en mayo de noviembre a abril y todo el periodo para recibir en noviembre de mayo a octubre. ¿Listo? Entonces, esa es la forma. Solamente recibimos 2 depósitos por CTS. ¿Listo? Bien. ¿Alguna duda y pregunta? Gracias por tu aporte, compañero Hugo, ¿no? Hugo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, vamos a continuar. ¿Qué no constituye, verdad? ¿Qué no constituye remuneración para poder contabilizarlo? Las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que sean entregados por el empleador ocasionalmente o a título de liberalidad. O sea, cuando se crea algún pago, pero que no ha generado que sea algo ordinario, algo permanente, ¿ya? Como les decía en la clase anterior, ¿no? Yo como empleador puedo indicar de que este año, por el 1 de mayo, voy a pagar una gratificación extraordinaria de 500 soles a todos mis trabajadores. Pero al otro año no lo pago, ya no les doy la gratificación por el Día del Trabajador. ¿Listo? Entonces, ese tipo extraordinario no lo considero para poder contabilizarlo para la CTS. ¿Listo? El costo o valor de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Movilidad, viático, gastos de representación, vestuario, eso no lo considero yo para poder calcular la CTS. El valor del transporte supeditado a la asistencia del centro de trabajo, por ejemplo, en el traslado, o alguna subvención económica que se entregue de manera que permita que el trabajador pueda concurrir al trabajo, tampoco lo considero, ¿no? Porque no es algo permanente, puede ser de que el empleador también en algún momento decida cortarlo, ¿no? Cortarlo. O el empleador te coloca allí una movilidad, ¿no? Para que también te traslade, ¿no? ¿Listo? Entonces, esos ingresos no son de carácter remunerativo y no se consideran para la CTS. Por ejemplo, tampoco constituyen carácter remunerativo la asignación o bonificación por educación, ¿no? Cuando me pagan por irme a un lugar a capacitarme, ¿no? Te dan un dinero mensual, te depositan para que te capacites, pero eso no forma parte de la remuneración. La entrega de bienes de la propia producción de la empresa, por ejemplo, la empresa produce conservas y te entregan conservas en cantidades y eso no forma parte de tu remuneración, ¿bien? No lo puedes tú colocar como parte remunerativa. Cualquier forma de participación en las utilidades de las empresas, las utilidades no forman parte de la remuneración. Las canastas de Navidad u otras que se otorguen por días festivos tampoco, ¿no? La alimentación proporcionada por el empleador directamente al trabajador no forma parte de la remuneración. Las asignaciones o bonificaciones por el cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento o aquellas que puedan ser de forma que se otorga por única vez, esas no forman parte de la remuneración. Entendemos que la remuneración es una situación de carácter permanente, ¿listo? Que se sujeta a una situación de cumplirse mes a mes, ¿ya?
Y está. Muy bien, aquí vamos a ver un caso práctico, ¿listo? Sobre el cálculo de CTS, ¿va? Bien, por ejemplo, aquí tenemos un caso donde Juan Ramos, que es el trabajador, laboró el semestre completo de noviembre a abril, ¿listo? De noviembre a abril. Por lo tanto, si cumplió el semestre completo de noviembre a abril, le corresponde percibir el 100% de la CTS, ¿sí o no? Sí, profesor. Muy bien, ¿listo? Y percibe una remuneración mensual de 1.200 más asignación familiar, ¿listo? La asignación familiar forma parte de la remuneración. Sí. Muy bien, forma parte de la remuneración. Además percibió horas extras como sigue, miren. 67 soles con 50 céntimos en diciembre del 2024, 33.75 céntimos en febrero 2025, 54 soles marzo 2025, 20.25 céntimos en abril 2025. Asimismo, percibió gratificación por fiestas patrias. Muy bien. La gratificación por fiestas patrias, que es una gratificación ordinaria, ¿forma parte de la remuneración, sí o no? Sí. Muy bien, sí, ¿listo? Entonces, teniendo esa consideración, vamos a proceder a resolver, ¿no? ¿Cuánto es lo que va a ascender la CTS trunca, en este caso de Juan? Muy bien, vamos a primero definir los conceptos. ¿Remuneración mensual tiene Juan? Sí. ¿Se calcula? Sí. ¿Cuánto es el monto? 1.200. ¿Ok? Asignación familiar. ¿Ingresa al cálculo? Sí. ¿Tiene naturaleza remunerativa? Sí. El monto, 102,50 céntimos. ¿Listo? Bien. Luego, gratificación. ¿Ingresa al cálculo? Sí. ¿Listo? En este caso se considera la gratificación, pero solamente un sexto de la gratificación. ¿Cuánto sería un sexto de la gratificación? En este caso hay que sacar la gratificación correspondiente al mes de diciembre, ¿no? Porque en diciembre percibió la gratificación. Entonces aquí tiene un monto de 225 nuevos soles. Las horas extras forman parte del cálculo, sí, lo hemos visto, ¿no? Tiene carácter remunerativo. Siempre que cumpla con el requisito regulatorio. En este caso, de que el requisito era de que se perciban 3 meses interrumpidos o continuos, horas extras. Por ejemplo, aquí está clarito que pasó los 3 meses, ¿no? Cobró horas extras en diciembre, cobró horas extras en febrero, en marzo y en abril. Ya, está, suficiente. 4 meses, ¿listo? 4 meses ha cobrado. Por lo tanto, se suman estos 4, ¿listo? ¿Sí? Y se divide entre 6, ¿ya? Entre 6. Por eso que aquí nos da 29,25. 29 soles con 25 céntimos. ¿Ya está? ¿Hasta ahí estamos claros o hay algo que está en duda? ¿Todo claro? ¿Hay algo en duda, jóvenes? Todo claro, profesor. Muy bien. Bien. Profesor, ¿por qué aquí en asignación familiar usted está considerando 102,50 céntimos si en enero se ha actualizado? ¿No? Si en enero se ha actualizado y ahora estamos en cuánto? A ver, jóvenes, ¿qué me ayuda, jóvenes? 113. 113, muy bien, 113. Ahorita vamos a actualizarlo, ¿ya? ¿Listo? Vamos a actualizarlo y vamos a cambiar todo, vamos a ir trabajando esto en mérito a la nueva cantidad, ¿ya? Estén atentos, jóvenes, 113, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es lo que va a variar en este caso? A ver, ayúdenme. Vamos a hacer el cambio, ¿ya? Vamos a cambiar para que los datos sean actualizados, ¿listo? Entonces son 113, vamos a ponerlo acá. Muy bien, 113. Entonces, ¿cuánto sería la remuneración computable? 1567.25. Muy bien. 1567.25, ¿listo? Sobre esa cantidad es la que se va a trabajar.
¿Está? Estamos actualizando los datos a la nueva asignación familiar, que es por el cambio que se ha dado de la remuneración mínima vital, ¿listo? Entonces vamos a aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula nos dice remuneración computable, ¿listo? Entre 12 por el número de meses laborados. Entonces lo que vamos a hacer es calcular con la nueva cifra que tenemos. ¿Quién me apoya con sus calculadoras? ¿Cuánto saldría, jóvenes? 782.63. Muy bien. 782.63. Eso vendría a ser el monto que percibiría de CTS. En este caso, el trabajador va a percibir esta cantidad de manera íntegra, al 100%. ¿Por qué? Porque ha laborado el periodo completo. ¿Qué pasaría si no hubiera laborado el periodo completo? Hubiera laborado 4 meses, o en este caso puede ser 3 meses y unos días. Aquí tendría que multiplicarse por los meses laborados, ¿verdad? Utilizaríamos la misma fórmula, pero aplicaríamos, en vez del 6, ¿listo? En vez del 6, aplicaríamos los meses. Por ejemplo, 4 meses, 3 meses, 2 meses. Y los días también, ¿no? Los días tendríamos que convertirlo a meses, en proporción a meses, para poder obtener el tema del monto a percibir, ¿no? ¿Listo? Entonces, está claro, ¿no? Ahora, la fórmula es aplicable tanto para la CTS en general cuando un trabajador cumple con un periodo completo, como también para los trabajadores que por razones de cese tienen menos del periodo elaborado para poder percibir. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas, jóvenes? Muy bien, a ver, vamos a pasar a otros ejemplos del mismo... Ahí tenemos un caso práctico por renuncia de un trabajador, ¿ya? Por renuncia. ¿Listo? ¿Qué nos dice aquí? A ver. Luis trabaja en una tienda por departamento, ¿ya? Vamos a suponer Plaza Vea, ¿no? O de moda. Desde hace 2 años, ¿no? En abril decide renunciar voluntariamente. ¿Cuándo decide renunciar? En abril. Ojo, acá hay otro dato. La empresa le indica que tiene derecho a recibir su CTS trunca. Muy bien, porque es una obligación de la empresa comunicarle, ¿no? ¿Listo? Por el tiempo que ha trabajado desde la última vez que se le depositó. Ya está. Datos que nos dan en el ejemplo son los siguientes, ¿no? Último depósito de la CTS que se le hizo fue en el mes de noviembre del año anterior. ¿Listo? En noviembre del año anterior. La fecha de cese de renuncia, 10 de abril. Renuncia el 10 de abril. Vamos a poner que noviembre del año anterior, estamos hablando de noviembre del año 2024, ¿ya? Para tener certeza del año, ¿listo? Y su cese se da en el 10 de abril del 2025. Aquí cesa. Su sueldo, 1.200 soles, ¿listo? De sueldo. Y no recibe asignación familiar. Razón de que no reciba asignación familiar, de que no tenga hijos menores o hijos estudiando, ¿no? Vamos a suponer que es una persona soltera, ¿no? No tiene, o es casado, pero no tiene hijos. ¿Ya está? Entonces no percibe asignación familiar. Ya con eso prácticamente nos está diciendo de que ese no se va a considerar. ¿Listo? Pregunta, ¿cuánto le corresponde de CTS trunca? ¿No? Entonces vamos a aplicar la formulita que hace un momento hemos verificado en el PPT y vamos a trabajarlo, ¿no? La CTS se calcula con la fórmula CTS es igual a sueldo mensual por meses trabajados entre 12. ¿Ya está? Si nos dice que Luis trabajó desde diciembre hasta el 10 de abril, es decir, 4 meses y 10 días, ¿listo? Que es lo que se está calculando. Desde que dejó de cobrar su última CTS, estamos hablando, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Hay que calcularle, ¿no? Su CTS del mes ¿de qué mes? ¿De qué semestre? Hay que calcularle la CTS del mes que corresponde al semestre del mes de mayo. De noviembre, abril.
para pagarle la CTS que correspondía en mayo, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, vamos a simplificar un poco y para poder nosotros calcular, porque en meses es normal, ¿no? Uno agarra los meses trabajados y los coloca, ¿no? Si son enteros, no hay ningún problema. El problema viene cuando se te da esos días, ¿no? Y en este caso vamos a considerar los días en fracción de mes. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Pregunta, jóvenes? Hasta ahí estamos bien, profe. Ya está. Entonces, procedemos a tener un total de tiempo trabajado de 4.33 meses. ¿Listo? 4.33 meses. Recuerden que esto de 33 meses, ese decimal que aparece es porque se ha calculado los 10 días en fracción de mes. ¿Listo? En fracción de mes. ¿Ya está? Entonces vamos a llevarlo todos nuestros datos a la multiplicación y a la división. ¿Listo? A la formulita. CTS es igual sueldo mensual 1.200 por meses trabajados igual a 4.33 meses entre 12. Igual, hago la multiplicación primero, 5.196 entre 12 igual 433 nuevos soles. Por lo tanto, lo que el trabajador va a percibir, Luis, va a percibir es 433 soles como CTS trunca para el mes de mayo. ¿Listo? Para el mes de mayo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Para calcular la fracción del mes, jóvenes, porque eso de repente estará en duda, ¿cómo calculo esos 0.33? Simplemente 10 entre 30. Profesor, ¿y si el mes cae 31? ¿Qué pasa? ¿Lo divido entre 31? No, jóvenes. Para el tema laboral, para el tema contable, solamente se consideran en tema remunerativo 30 días. ¿Listo? Por más que el mes tenga 31 o por más que el mes de febrero tenga 27, 28, esos 27, 28 son 30 días. ¿Ya? 30 días. ¿Ya estamos? Estamos de acuerdo, ¿no? Listo. Muy bien. Vamos a ver otro casito, a ver. En este caso vamos a hablar de un CTS trunco por despido, ¿ya? Por despido. María fue despedida sin causa justificada en agosto. ¿Listo? En agosto. Vamos a poner agosto. Y ella había trabajado solo desde febrero del mismo año. Estamos hablando del año, para poderle dar mayor dato a este ejemplo, año 2024. ¿Listo? Nunca se le depositó CTS porque aún no llega mayo ni noviembre. ¿Ya está? Entonces, ¿cómo le calculamos la CTS trunca? En este caso, para pagarle la CTS trunca, vamos a tener que trabajar desde qué mes. ¿Qué dicen ustedes? Estamos hablando de febrero 2024, agosto 2024, ¿ya? Nos dice que su sueldo es de 1.500 soles y que sí tiene asignación familiar porque tiene un hijo menor de edad. Entonces vamos a tener este monto de asignación familiar como algo remunerativo. ¿Listo? En este caso, jóvenes, en este caso que estamos viendo de María, si el pago de la CT trunca pertenecía al año 2024, ¿está bien considerar esta cantidad de la asignación familiar o hay que actualizarla? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿La actualizamos la asignación familiar a 113 o la mantenemos así como está? Si es del año pasado, se mantiene igual. Muy bien, si es del año pasado, como en el caso que ahorita estamos viendo,
se sigue manteniendo en 102.50, ¿no? Porque todavía estábamos bajo ese criterio, ¿no? Si estuviéramos hablando ya de este año, a partir de enero, para considerar la CTS se calcula base de 113, ¿no? Muy bien, compañero. Muy bien, ahora vamos a calcular, ¿no? ¿Cuánto le corresponderá? ¿Listo? María trabajó de febrero hasta el 20 de agosto, que es un total de 6 meses con 20 días. 6 meses con 20 días. ¿Listo? En este caso, los 20 días, ¿listo? Los 20 días se van a considerar en fracción de mes, que vendría a ser 0.67 en meses, y el tiempo total que ha laborado son 6 meses con 6.67 meses, ¿listo? 6.67 meses. Muy bien, le vamos a calcular, ¿listo? Teniendo en consideración que dice el caso que ella no percibió mayo y tampoco no se le depositó mayo y que tampoco se le ha considerado todavía el depósito de noviembre, ¿no? Entonces hay un tramo, porque ella está en ese tramo de transición. Estaba en febrero, marzo, abril, mayo no se le deposita, pero sigue trabajando a junio, julio, agosto, hasta el mes de, nos dice, hasta agosto, ¿no? Entonces no llega hasta noviembre, por lo tanto, se le tiene que considerar desde que ingresó, ¿no? Desde febrero. La norma dice desde que ingresa, ¿listo? Muy bien. Entonces hacemos el mismo cálculo, ¿no? Estamos hablando de la remuneración computable, 1602, ¿listo? ¿Por qué 1602.50? Porque estamos sumando el sueldo más la asignación familiar, ¿listo? Más la asignación familiar, y lo dividimos entre 12. ¿Por qué? Porque son 12 meses del año, ¿no? Y esa es la fórmula. Luego hacemos el cálculo, por ejemplo, 1602.50 por meses 6.67 igual 10.687.68 entre 12, el monto que va a percibir por CTS es 890.64, ¿no? 890.64. Ojo, hay casos en los que los contadores, sobre todo, no hacen el cálculo de los días en meses. Simplemente lo que hacen es tomar meses completos, ¿no? A veces el trabajador no lo tiene en consideración, ¿no? Con tal que me paguen, recibo lo que me tengan que dar, ¿no? Total, no voy a estar ahí yo peleando, ¿no? Pero si ustedes verifican cuánto corresponde el pago por esa fracción de días en meses, es un monto que es considerable, ¿no? Es considerable. Pero a veces, pues, los contadores simplemente ponen 6 meses, 4 meses, y ahí tengo 5, 6, 7 días, 8 días de más, pero no me los consideran. Entonces tú tienes que solicitar que se te consideren, ¿no? Tienen que considerarte los días, ¿listo? Hay casos, ¿no? No digo en todos, pero suele ocurrir. Muy bien, hasta ahí todo claro en cuanto a la CTS. Pregunten, jóvenes, para pasar ahora. Sí, está todo claro, profesor. Ya está. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es gratificaciones. ¿Listo? Muy bien, se me olvidaba. Vamos, antes de pasar a gratificaciones, para que tengan en consideración también esto es importante. ¿Qué ocurre si el trabajador es despedido por comisión de falta grave, previo proceso disciplinario, y se le tenía que pagar la CTS, hacer el depósito? ¿Qué ocurre? El empleador deposita, tiene que depositar, no puede retenerle el empleador en sí. El empleador no se puede quedar con la CTS. Lo que tiene que hacer en ese caso es que el trabajador que ha sido despedido por una falta grave y que ha ocasionado un perjuicio económico para la empresa, por ejemplo, pérdidas de dinero, lo que hace el empleador es, ya, tengo que cumplir las 48 horas, hacerte tu liquidación, te hago tu liquidación, te deposito, pero le curso una carta, ¿verdad?, al banco donde he depositado para que te lo retenga el dinero. ¿Bien?
Lo retiene el dinero por un plazo máximo de 30 días, ojo, le dice el banco, no le vas a dar el dinero al trabajador hasta que yo voy a demandarlo para que me pague por indemnización de daños y perjuicios y de ahí me voy a cobrar. El banco está obligado por ley de retener 30 días el dinero, entonces el empleador no va a poder cobrar. ¿Bien? ¿Listo? El trabajador que diga no va a poder cobrar, está impedido de cobrar. Sin embargo, la empresa que ha pedido la retención, supuestamente porque va a demandar y no demanda, vamos a suponer que se pasó el tiempo y se olvidó de demandar, o demanda de más de 30 días al 35 días recién demanda, el trabajador apenas cumple los 30 días, retira su dinero. ¿Listo? Retira su dinero. ¿Ya? Entonces, si el empleador quiere hacer un proceso para cobrarle al trabajador de indemnización y retener su dinero, solo tiene 30 días. Si en algún momento ustedes son jefes de personal o recursos humanos, y ustedes pueden gestionar junto con el asesor legal de que a ese trabajador que ha robado para la empresa y ha generado un perjuicio económico, al momento que lo están cesando, le cursen al banco y retenga su dinero de CTS. Pero tienes 30 días para proceder, si no, el dinero lo va a poder cobrar el trabajador, ¿no? ¿Listo? Eso hay que tenerlo en consideración, es muy clave eso. Ahora, ¿qué ocurre si es que tú sabes que para poder retirar todo tu CTS, cuando has cesado a las 48 horas, necesitas una carta de haber cesado, ¿no? Te tiene que dar tu carta de cese el empleador. Pero ¿qué ocurre? Que el empleador terco o por alguna razón, de manera no justificada, se niega, demora, los titulares, los dueños no te dan razón, o cualquier situación que no permita que te den el documento, ¿qué pasaría? Y tú necesitas para ir al banco y cobrar, porque para sacar la CTS completa necesitas el certificado, ¿no? de cese. En ese sentido, cuando ya has agotado todos los medios, te diriges a la SUNAFIL y solicitas que la SUNAFIL te entregue ese certificado de manera excepcional. ¿Listo? La SUNAFIL te entrega esa constancia de cese. Entonces, con eso tú vas y cobras al banco. Pero, ¿qué ocurriría con la empresa que se ha negado, ha demorado, ha abandonado su obligación? Multa, ¿no? Una multa, porque es obligatorio la entrega del certificado de cese. ¿Listo? Listo. Muy bien, con eso terminamos CTS. ¿Ya? Gratificación trunca. ¿Quiénes están sujetos al pago de gratificación trunca? Todos los que están a plazo indeterminado, a plazo determinado fijo o a tiempo parcial. ¿A quienes no les corresponde las gratificaciones truncas? A los locadores de servicio, a los jóvenes en formación bajo modalidad de convenio, a los practicantes, ¿listo? Y a los trabajadores de las microempresas debidamente acreditadas, ¿no? El periodo del pago de gratificaciones truncas se refiere al mes de enero a junio para recibir gratificación por fiestas patrias de julio, y la que corresponde a julio a diciembre para recibir la gratificación por Navidad, ¿no? ¿Listo? Las gratificaciones son equivalentes a una remuneración íntegra, ¿listo? Si el trabajador ha laborado por completo el semestre, ¿bien? Y por otro lado, el tiempo de servicio se determina por cada mes calendario completo, o sea, por cada 30, y vemos nosotros un cuadro donde podemos calcular si corresponde o no corresponde al periodo computable para el pago de gratificaciones. A ver, dice, una trabajadora que tiene vínculo laboral desde el 1 de enero del 2024 y cesó el 27 de junio del 2024, ¿cuál será el periodo computable para el pago de gratificación trunca? Si estamos hablando que se deben considerar solamente 30 días, ¿no? De 30 días, 30 días, 30 días, ¿no? A ver, vamos a ver. Enero completo, febrero completo, marzo completo, abril completo, mayo completo, junio. En junio, por ejemplo, solo laboró 27 días, porque terminó aquí su vínculo. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? En este caso lo que va a ocurrir es que se va a considerar todos los meses completos, 1, 2, 3, 4, 5 meses completos, pero en el caso del mes de junio,
no ingresará al periodo computable. Quiere decir que junio no se le va a considerar para poder calcular su gratificación trunca. Solamente en este caso 5 meses nada más, ¿no? Le faltó 1, 2, 3, 4 días para poder completar. Y eso es lo que ocurre con los empleadores, ¿no? Lo que hacen los empleadores siempre te cortan, ¿no? Nunca llegas a tiempo en meses. Siempre te hacen un corte para poder pagarte solamente una fracción de gratificación. ¿Listo? Otro caso, por ejemplo, una trabajadora que ingresa a laborar con fecha 17 de octubre de 2024 y cesa el 27 de noviembre de 2024, ¿tiene derecho a gratificación trunca? A ver, vamos a ver. Dice que entró 17 de octubre, miren, casi a la mitad del mes. Y cesó el 27 de noviembre, ¿no? 27 de noviembre, o sea, tampoco completó el mes. No le corresponde gratificación trunca, puesto que no cumple con tener cuando menos un mes íntegro en el calendario de servicios. ¿Listo? Si hubiera tenido todo octubre, excelente, ¿no? Por lo menos un mes, o todo noviembre, por lo menos, ¿no? Pero acá el empleador decidió cortarle el 27. Cuando pudo haberle hecho un contrato hasta el 31, ¿no? Pero por no pagarle la gratificación trunca, le hizo el corte, ¿no? ¿Listo? Las gratificaciones truncas se pagan conjuntamente con los beneficios sociales de la CTS y de las vacaciones truncas dentro de las 48 horas de producido el cese, ¿ya? Preguntas hasta aquí, jóvenes. Vamos a un caso práctico, ¿listo? Caso práctico. Patricia Díaz ingresó a laborar el 20 de marzo del 2024. ¿Listo? Para la empresa X, ¿no? Una empresa X. Con una remuneración de 1.025 mensuales. ¿Listo? Además percibe asignación familiar. Vamos a tener en consideración que tiene un hijo menor o un hijo mayor estudiando. Y el 10 de agosto presenta su carta de renuncia, ¿no? ¿A cuánto ascenderá su gratificación trunca? Conceptos. En este caso, concepto, ¿no? Muy bien. ¿Qué se va a considerar para el cálculo de su gratificación? La remuneración mensual. Sí, monto 1.025, ¿no? Más o menos acá está calculado con el monto de la remuneración mínima vital del año pasado, ¿no? 1.025. Asignación familiar, sí, ingresa a la gratificación trunca porque es carácter remunerativo. En este caso, 102,50. ¿Listo? Vamos a calcular entonces. Patricia laboró 4 meses y 22 días, por lo tanto procedemos a efectuar el cálculo de la siguiente manera. Meses. Primero vamos a sacar los meses. ¿Listo? Tenemos 4 meses porque entró en marzo y finalizó en agosto. Pero meses íntegros de marzo a agosto son 4 meses y 22 días. ¿Listo? Entonces primero vamos a calcular los 4 meses cuánto corresponde, ¿no? Profesor, acá viene mi primera duda. Esos 85.41 soles, ¿a qué corresponde? ¿De dónde lo ha sacado? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿De dónde salió? Y aquí también vamos a actualizar datos, ¿ya? Ya, ¿de dónde sale esta cantidad? Vamos a corroborar. ¿De dónde sale esa cantidad, jóvenes? Jóvenes, ¿de dónde sale esta cantidad en meses? ¿Mm? De la remuneración, profesor, 1.025 entre 12. De 1.025 entre 12. ¿Sí? Sí, profesor. Ya está. Pero ahí se había obviado algo. ¿Qué se obvió, jóvenes? A ver, ¿quién se dio cuenta? Los días, ¿no, profe? ¿Los días? ¿O es que en la cantidad que estaba acá, porque esta cantidad sale de dividir 1.025 entre 12? ¿Bien? Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ¿qué se obvió y qué no se consideró? La asignación familiar, faltó sumarle la asignación. Faltó sumarle la asignación familiar. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí un momento. Por lo tanto, el monto a considerar para poder obtener la gratificación es
1127.50, que vendría a ser el total, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que este monto va a variar. ¿Cuánto sería, jóvenes? A ver. 1127.50 entre 2. 93.96. Muy bien. Por lo tanto, 93.96 por 4 meses. 375.84. Muy bien. Ahora entonces vamos a calcular los 22 días. Vamos a dividir 93.96 entre 30. ¿Cuánto es el valor día? 3.13. 3.13. Ahora vamos a calcular 22 días. ¿Cuánto es? 68.86. Muy bien. Ahora sumamos ambos montos para calcular las vacaciones truncas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Le salió la misma cantidad? Obviamente, ¿no? 444.70 céntimos es lo que va a percibir Patricia como vacaciones truncas. ¿Listo? Como vacaciones truncas. Siempre hay que sumar todos los conceptos remunerativos, ¿no? Todos los conceptos remunerativos. Por lo que si es que no se suma, ahí viene un gran problema, ¿no? Ahí viene un gran problema, porque ahí es donde le puedes afectar, en este caso, ese porcentaje, ¿no? Que más o menos vendría a ser un 9%, ¿no? ¿Listo? ¿Ya está? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien, vamos a ir entonces a la práctica en el Word, ¿ya? Igual les voy a pasar el Word también para que lo tengan, ¿sí? Aquí está. Gratificaciones truncas. En este caso vamos a ver una gratificación trunca por renuncia, ¿ya? Carlos trabaja como asistente administrativo en una empresa desde enero, ¿listo? En mayo decide renunciar voluntariamente. Fecha de ingreso, enero del 2025, le vamos a poner, ¿ya? Algo actual. Fecha de cese por renuncia, 15 de mayo, también del 2025. O sea, hace unos días nomás renunció Carlos. Sueldo mensual, 1.400. No tiene asignación familiar, por lo tanto no le vamos a considerar como aspecto remunerativo, ¿no? ¿Cuánto le corresponde? Teniendo en consideración que la gratificación trunca se paga de forma proporcional por los meses completos trabajados desde el último semestre, en este caso de enero a junio, ¿no? Aquí, ¿qué gratificación vamos a pagar? Gratificación por... ¿Cuál le correspondía? Por fiestas patrias, ¿no? La de julio. Pero, como renunció, se truncó. Vamos a calcular, ¿ya? Carlos trabajó desde enero hasta el 15 de mayo. ¿Listo? Es decir, 4 meses completos. Enero, febrero, marzo y abril. En mayo son 15 días. ¿Consideramos? ¿Sí o no? Recuerden que para la gratificación trunca debemos considerar meses completos trabajados. ¿Consideramos? Sí, profesor, los 4 meses son 15 días. Muy bien. Entonces vamos a aplicar nuestra formulita. Entonces vamos a calcular, jóvenes. Remuneración mensual, ¿cuánto percibía? Percibía la cantidad de 1.400 nuevos soles. ¿Listo? Asignación familiar tenía, Carlos. No. No, por lo tanto, no consideramos asignación familiar. ¿Cuánto es el monto que vamos a trabajar? Con 1.400, únicamente con este monto. ¿Listo? ¿Cuántos meses laboró según lo que nos indicaba? Nos indicó que laboró 4 meses con 15 días. Vamos bien, 4 meses, 15 días. Carlos. Ya está. Calculemos. Los 4 meses, hay que cambiar esto aquí, a ver.
¿Cuánto correspondería aquí? 1400 entre 2. 116.67. Muy bien. Por 4, 466.68, ¿verdad? Sí. 15 días, vamos a sacar 116.67 entre 30. 3.89. 3.89. Por 15, 58.35. la sumatoria nos da 525.03. ¿No? Esto sería en el caso de Carlos, sus vacaciones truncas. ¿Bien? Sus vacaciones truncas. Vamos a copiarlo aquí para que se tenga en cuenta esto. Les voy a actualizar la diapositiva también, que les va a pasar en este caso el ingeniero, para que tengan ahí claros los datos que se han utilizado acá esta vez. Está claro este segundo ejemplo, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Sí, profesor. Poner otro casito, ¿ya? Ahí tienen otro caso en pantalla. Vamos a ponerlo. Dice, Ana trabaja como vendedora en una tienda, fue despedida sin causa en octubre, o sea, despido arbitrario. Ingresó el 1 de agosto, cesó el 20 de octubre, su sueldo 1.200, tiene asignación familiar 102,50 céntimos. Quiere decir de que esta trabajadora es del año 2024, jóvenes. ¿Listo? Entonces vamos a vaciar los datos, ¿no? Para poder determinar si se va a aplicar su remuneración mensual, sí. ¿De cuánto? 1.200. Asignación familiar, en este caso sí. Sí se va a considerar asignación familiar. En este caso estamos hablando de 102,50 céntimos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el cálculo de la asignación al 2024, que estaba ese monto. Estamos trabajando en total con la misma cantidad de hace ratos, ¿no? 1.302,50 céntimos. Vamos a variar los montos para calcular, ¿ya? Jóvenes, porque si no se va a repetir el mismo monto que hicimos con el primer ejercicio. Vamos a trabajar con 2.400 soles, ¿ya? Listo. 2.400 soles. Ya, ¿cuánto sería la remuneración computable? A ver, una sumatoria, joven. 2.502.50. Muy bien. Entonces, el tiempo que ha laborado, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el tiempo que ha laborado, jóvenes? Es un mes con 20 días. ¿Un mes con 20? Un mes con 20 días. ¿Seguro? ¿O son 2 meses con 20 días? ¿Qué dicen? Todo agosto vendría a ser 1. Todo septiembre 2. Sí, verdad. 20 días de octubre. Entonces estamos hablando de 2 meses con 20 días, ¿no? Entonces vamos a proceder a calcular cuánto es la gratificación de Anita. ¿Listo? Son en total 2 meses. A ver, vamos a sacar primero, en este caso, el monto calculable en mes. 1.400 entre 12. Que estoy en el otro. 2.400, 2.502.50 entre 12, jóvenes. Estoy mostrándoles el otro ejercicio. ¿Cuánto sería? 208.54. Listo. ¿Cuánto sería por 2? 417.08. Listo. Ahora 20 días. Primero calculamos valor día del mes. 208.54 entre 30. 6.95. Bien. 6.95 por 20. 139 soles, ¿no? La sumatoria, sí, ¿cuánto nos da? 556.08. Esa sería la gratificación trunca de Ana, ¿no? La gratificación trunca de Ana. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya está. Entonces, igual los ejercicios sobre CTC trunca los voy a pasar aquí
para que tengan todo completo. ¿Listo? Como ustedes verán, estamos trabajando aquí ahorita con ustedes, ¿no? Directamente con ustedes, ¿ya? Muy bien. Vacaciones truncas. Todo trabajador que cuente con una jornada igual o mayor a 4 horas diarias, incluso pues los que son a tiempo parcial y que hayan cumplido un año de servicio, ¿listo? Para un mismo empleador, tiene derecho a 30 días de vacaciones remunerados. Dicho derecho está condicionado además al cumplimiento del siguiente récord. Ya está. Para trabajadores cuya jornada ordinaria es de 6 días a la semana y un día de descanso, que haya trabajado en el año 260 días efectivos, ¿no? ¿Listo? En el caso de trabajadores cuya jornada ordinaria es de 5 días a la semana, sus días efectivos son 210 días trabajados. ¿Ya está? Ahora, ¿qué me van a considerar para poder calcularme mi récord vacacional? Se considera, dice, días efectivos de trabajo, la jornada ordinaria mínima de 4 horas, la jornada cumplida en día de descanso cualquiera que sea el número de horas laborados, las horas extras a partir de 4 o más en un día, las inasistencias por enfermedad común, por accidente de trabajo, por enfermedad profesional, en todos los casos siempre que no superen 60 días al año, descanso previo y posterior al parto, el permiso sindical, las faltas o inasistencias autorizadas por ley, por convenio individual o colectivo, el periodo vacacional correspondiente al año anterior y los días de huelga, salvo que hayan sido declarados improcedentes o ilegales. Entonces, en esos casos, si un trabajador, por ejemplo, ha ido de manera regular trabajando durante todo el año, no hay problema. Pero, por ejemplo, un trabajador se enfermó 15 días en un mes, al siguiente mes 2 días, al siguiente mes 3 días, todos esos días van sumándoles. Si sumados no llegan a 60 días en el año, normal, no hay ningún problema. Gozas de tus vacaciones truncas. Pero si has pasado más de 60 días, esos 60 días no te los van a considerar. ¿Listo? ¿Ya está? Muy bien. Igual en el caso pues del parto, incluso acá también ingresa a tallar lo que es el descanso por paternidad, que ahora también está, ¿no? Los varones también tienen derecho a descansar por paternidad, ¿no? ¿Listo? Entonces acá también ingresa a tallar ese derecho, ¿no? ¿Cuándo tengo la oportunidad de gozar mis vacaciones? Listo. El descanso vacacional se disfruta dentro del año siguiente a aquel en que ganó su derecho. O sea, dentro del año siguiente. Si yo este año he elaborado, al año siguiente, 2026, gozo de mis vacaciones. ¿Listo? La oportunidad del descanso vacacional será fijada de común acuerdo entre el empleador y el trabajador, teniendo en cuenta las necesidades del funcionamiento de la empresa y los intereses propios del trabajador. A falta de acuerdo, decidirá el empleador el uso de su facultad directriz cuándo va a tomar las vacaciones el trabajador, ¿no? Generalmente lo que hacen las empresas es te cursan un documento, te piden en reunión, digas qué mes quieres salir de vacaciones. Entonces ellos hacen todo un trabajo, ¿no? Y de repente dicen, no, este mes no, puedes otro mes, llegan a un acuerdo, y ya. Si no llegan a un acuerdo, el mismo empleador dice, tú sales en el mes de julio, agosto, septiembre, ellos deciden, ¿no? ¿Listo? Las vacaciones ganadas o pendientes de goce, ¿no? Los trabajadores que cesan después de haber cumplido el año de servicios y el correspondiente récord sin haber disfrutado del descanso, tendrán derecho al abono del íntegro de la remuneración vacacional, ¿no? ¿Listo? O sea, yo trabajo todo este año, en enero, febrero ceso, sin cumplir con mis vacaciones, me pagan las vacaciones completas, ¿listo? Vacaciones truncas. El récord trunco será compensado a razón de tantos doceavos y treintavos de la remuneración como meses y días computables hubiera elaborado respectivamente. Por ejemplo, unas vacaciones truncas se podían dar, por ejemplo, ¿no? Se supone que yo tengo que cumplir un año para tener vacaciones. Todo este año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en octubre, ceso en la empresa y no llego a cumplir el año. Entonces, ¿qué pasa ahí?
Allí se me aplican las vacaciones truncas, se me considera de enero a octubre y se me saca un proporcional de lo que me correspondería por vacaciones. ¿Listo? Porque es trunco, ni siquiera llegué al año para poder cumplirlas, ¿no? O gozarlas, ¿no? Se me truncó ese derecho. ¿Listo? El otro caso son las vacaciones no gozadas en el periodo correspondiente. En los casos en que los trabajadores no disfruten de su descanso vacacional dentro del año siguiente a aquel en que adquirieron el derecho, deben percibir, miren, una remuneración por el trabajo realizado. Esta remuneración ya fue pagada en la oportunidad en la que el trabajador laboró y debía descansar. Una remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y una indemnización equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del descanso. En total, si supongamos un trabajador ganaba 2.000 soles al mes, en este caso de no haber gozado sus vacaciones en el periodo correspondiente, va a sacar unos 6.000 soles aproximadamente, ¿no? ¿Listo? Por eso muchos empresarios suelen mandarte vacaciones en el momento, ya vaya de vacaciones, no te puedes quedar, ¿no? Pero hay otros que te compran las vacaciones, no, ya sabes qué, quédate, no, te necesito acá, no hay otro que haga el mismo trabajo que tú, quédate. Y te pagan, ¿no? Te tienen que pagar lo que correspondía, ¿no? En 3 sueldos, ¿no? ¿Listo? Hay trabajadores que no conocen este tema, ¿no? Nunca se dan cuenta, pierden sus vacaciones y nunca les pagan, ¿no? Tampoco reclaman. Después del tiempo dice, yo tenía vacaciones del año 20, 2021, 22, no he gozado, ¿qué puedo hacer? Ya las perdiste, pues, ¿no? No, ni siquiera genera un requerimiento ni nada, ¿no? Siempre hay que requerir, ¿no? Hay que tener siempre la prueba de que se requirió al empleador. Muy bien. A ver, avanzamos. El caso práctico. A ver, vamos a ver este casito práctico, ¿bien? Un trabajador que labora 4 meses y 22 días con una remuneración de 1.200 soles y además percibía asignación familiar. ¿Listo? ¿A cuánto ascenderá sus vacaciones truncas? Ahí está, ustedes ven el cuadrito, ¿no? ¿Se calcula la remuneración mensual? Sí, 1.200. ¿La asignación familiar? Sí, en este caso 93 soles. Estamos hablando de este caso que fue del año 2022. Estamos viendo un caso práctico del año 2022. Podríamos actualizarlo, sí, pero lo vamos a hacer con los otros casos que vienen, ¿ya? Para poder calcular las vacaciones truncas, sumamos la remuneración mensual más la asignación familiar, en este caso 1.293. ¿Listo? Vamos a calcular primero el tema de meses. ¿Cuántos meses? 4 meses, ¿no? Entonces, remuneración computable, 1.293. ¿Listo? Entre 12, ¿por cuántos meses? Por 4 meses. ¿Sí? Luego, en días, remuneración computable, 1.293. Entre 2, entre 30. ¿Por qué, profesor, entre 30? Porque estamos sacando los días que, en días, ¿verdad? Ya no estamos sacando solo en meses, sino en días, 30 días. Por el número de días laborados, que son 22, igual a 79 soles. Sumado, vacaciones truncas, 510 nuevos soles. ¿Qué opinan? ¿Se entendió este punto de aquí? Hugo, Lisette, Elmer. Sí, se entendió, profesor. Ya está. Bastante ¿Sí? claro. Ya está. Entonces, vamos a hacer 2 casitos y con eso terminamos, ¿ya? Muy bien, jóvenes, vamos a calcular lo siguiente. A ver, José trabaja como auxiliar contable en una empresa, ingresó en enero y renunció en septiembre del mismo año. Estamos hablando de 2024. Nunca llegó a cumplir un año para tomar sus vacaciones. Ya está, entonces estamos hablando de vacaciones truncas. Fecha de ingreso, 1 de enero del 2024. ¿Listo? Fecha de cese, 30 de septiembre del 2024. Sueldo, 1.500. No tiene asignación familiar. Por lo tanto, si no hay asignación familiar, no se le aplica ese monto como remunerativo. ¿Listo? Porque no va a haber. Entonces, ¿se calcula la remuneración? Sí. ¿Cuánto sería? 1.500. ¿Asignación familiar? No. ¿Listo? ¿En base a cuánto vamos a calcular? ¿Cuánto va a ser la remuneración computable? 1.500 nuevos soles. ¿Ya? Esa va a ser la remuneración computable. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Estamos siguiendo el caso?
Sí, profesor. Ya, pregunta, ¿cuántos meses ha laborado en este caso José? ¿Cuántos meses ha laborado? 9 meses. 9 meses. Entonces, por lo tanto, vamos a proceder a calcularle a José, ¿ya? Vamos a cumplir con lo que nos dice la fórmula, ¿no? Dice remuneración computable, 1500 por 12, que son los meses. Vamos a sacar primero en meses. ¿Y en cuántos meses son? 9. Entonces, 1500 entre 12 por 9. ¿Cuánto sale, jóvenes? 1125. 1125 nuevos soles. Listo. ¿En días tenemos algo que calcularle? No tenemos que calcularle nada en días. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, sus vacaciones truncas van a ser 1125 nuevos soles, en el caso de José. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Ya está. Siguiente caso. Lucía. Lucía fue despedida sin causa en mayo. ¿Listo? Hace recientito, nomás, mayo de 2025 la vamos a poner. Ella había ingresado en noviembre del año anterior. Aún no cumplía el año laboral. ¿Listo? Datos. Fecha de ingreso, 10 de noviembre del año anterior. Fecha de cese, 15 de mayo de 2025. Sueldo mensual, 1200. Asignación, 113. ¿Está? Ya tenemos todos los datos. Bien. ¿Cómo procedemos en este caso? Remuneración mensual, sí se calcula en 1200 nuevos soles. Ahí está. Asignación familiar, ¿lo tomamos en consideración? Sí. Muy bien, 113 nuevos soles, que es la asignación al año 2025, ¿no? Muy bien. En este caso, ¿cómo le vamos a calcular sus vacaciones truncas? ¿Cuántos meses? ¿Cómo era la pregunta, profesor? ¿Cómo le vamos a calcular sus vacaciones truncas? ¿Cuántos meses? O es que tenemos que calcularle en este caso por año 2024 sus vacaciones truncas y por año 2025 sus vacaciones truncas. ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Se podrá calcular por los 2 meses y 20 días o por 3 meses se le calcula? A ver, ¿qué dice Hugo? Elmer, Lisette. Yo pienso que tendría que ser por separado, porque para el año 2024 la asignación familiar cambia. Bueno, el anterior era 102.50 y este año es 113. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar de acuerdo al año, ¿sí? Para el año 2024, trabajamos con esa asignación y calculamos para el año 2025 el monto que corresponde al año 2025, ¿listo? A razón de la asignación familiar y a razón de que las vacaciones truncas se consideran por año, ¿no? Por año. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿sí, jóvenes? Vamos a calcular, ¿ya? En total, ¿cuántos meses ha trabajado? Contabilicemos. A ver, ¿cuántos meses? ¿Quién me dice cuántos? En noviembre, 20 días. En mayo, 15 días. Ahí hay 35 días. Un mes y 5 días. 6 meses con 5 días, ¿estaría bien? ¿Sí o no? ¿Sí, jóvenes? Sí, en total 6 meses, 5 días. Muy bien. Listo. Entonces vamos a calcular para el año 2024. Después vamos a hacer la sumatoria de ambos años, ¿ya? 2024. En el 2024, su remuneración computable, ¿cuánto sería? 1200 más 102.50 sería 1302.50, ¿sí? Sí. 1302.50. Por, en este caso, ¿cuántos meses? Diciembre sería un mes. Por 1. Entre 12 por 1. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? 108.54. Muy bien. Ahora, 1302 por 12, no, entre 12, entre 30 por ¿cuántos días? 20 días. ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale, jóvenes? 5.43. 5.43. Sumado nos da 113,97 céntimos. ¿Listo? Eso vendría a ser para el año 2024.
4. ¿Listo? Ahora vamos a calcular año 2025. Aquí lo que cambia es la remuneración computable. ¿Cuánto vendría a ser la remuneración computable, jóvenes? 1113, ¿verdad? 1313. 1303. Sí, 1303. ¿Cuántos meses ha trabajado en el 2025? Enero, febrero, marzo, abril. 4 meses. ¿Cuánto sale, joven? 437.67. ¿No? ¿Sí? ¿Estamos bien, jóvenes? Sí, 437.67. Muy bien. Ahora 1313 entre 12, entre 30, por ¿cuántos días? 15 días. 54 soles con 71 céntimos, ¿verdad? Sí, profesor. La sumatoria sería entonces 492.38. 492.38. Muy bien. Entonces vamos a calcular el total que va a ir en su liquidación. Simplemente sumamos los 2 añitos. 546.95. 546.95, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. Esa sería la cantidad de vacaciones truncas que va a percibir la trabajadora, ¿no? ¿Listo? Preguntas. ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, ¿Todo profesor. claro, Hugo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran acotar? Con esto hemos terminado el tema del cálculo de beneficios laborales, que son los 3, ¿no? Vacaciones, CTS y gratificaciones. Es lo que más se ve en recursos humanos cuando se terminan los vínculos con los trabajadores, ¿no? Porque cuando ya tú tienes un trabajador que es permanente y está en planillas, ya se te hace algo constante, ¿no? Ahí no va a haber mucho problema, ¿no? Siempre se calcula de manera total, ¿no? El íntegro, el 100%, ¿no? En cambio, cuando son truncos, ahí hay que hacer proporcionalidad, fraccionar y todo para que salga, ¿no? Preguntas, ¿algo más? Muy bien, jóvenes, ¿no? Bien, voy a actualizar la diapositiva, voy a agregar los casos que hemos visto, se lo voy a pasar al ingeniero, al encargado de IPC, y para que se los comparta a ustedes con lo actualizado que hemos visto y ustedes puedan tenerlo, ¿bien? Entonces, hasta una próxima oportunidad, jóvenes, gracias por sus 2 horas de tiempo, y cualquier cosa pueden consultarme a través de IPC para poder responderles. Si quieren también que les dé mayor información, también pueden requerirlo y yo también puedo ampliar con mayor información, ¿no? ¿Listo? Muy bien, un gusto de tenerlos, que tengan muy buenas tardes y que un buen inicio de semana el día de mañana. Nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias por estar aquí, Hugo, Brandy, Elmer y Lisette. Muchas gracias, profesor. Listo, nos vemos. Pueden retirarse, jóvenes. Estamos en contacto.